El deseo de Dios para cada uno de nosotros y de nuestra familia es que tengamos tranquilidad, que tengamos un trabajo o una fuente de ingreso, que vivamos honradamente, que no tengamos necesidad de nada. Dios no quiere que vivamos angustiados por la escasez económica, angustiados por las deudas, sin trabajo o prestándole a todo mundo y sin pagar, llenos de necesidades que no podemos cubrir. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Te preguntarás entonces, ¿por qué vivimos como estamos? Por los desórdenes que hay en nuestras finanzas, por no ser buenos administradores de nuestra economía personal y familiar. Dios dice, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Te recordamos que estamos compartiendo la serie denominada Ordenando el Desorden y en esta ocasión queremos compartir con ustedes el orden en las finanzas del hogar, la importancia que tiene que en nuestra casa haya un orden respecto a las finanzas. Y me acompaña Vania. Hola Vania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, para mí un gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Una carita que tenía ratito que no veíamos, Laurita. Gracias Laurita por estar aquí. Gracias, es un placer y un privilegio volver a estar aquí con ustedes compartiendo de este tema muy importante. Gracias Laurita. Charito, hola Charito. Buenas noches, esperamos que el propósito de este programa, ¿verdad? Pues queremos que haga conciencia en las personas, ¿verdad? El Cita de vacaciones, ya de regreso. El Cita se fue a estrenar, mira, sí, pero ya está aquí. Sí, gracias a Dios. Va a ser un programa que va a edificar tu vida. Esperamos que lo veas desde el principio hasta el fin. No te vas a arrepentir. Gloria, hola Gloria. Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a aprender algo muy importante acerca de las finanzas. Como hay un dicho que dice, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Vamos a ver si es cierto Vamos a ver eso. si es cierto. Eso es verdad. Y también me preguntaba yo, dicen verdad que las mujeres somos mejores administradores y hoy este auditorio está lleno de mujeres. Los hombres Sí, no los quieren. hombres. ¿Dónde está Lo nuestro vieron, representante de ¿verdad? los varones? Hoy no vino, ¿sí? Bueno, pues queremos compartir con ustedes esta enseñanza de cómo poner en orden las finanzas de nuestra casa. Y lo primero que yo quiero decirte es que el dueño de todo es Dios. Y yo no somos dueños de nada. No podemos decir mi casa, mi coche, mi dinero, ni siquiera mi vida, ¿sí? Porque todo le pertenece a Dios. ¿Dónde lo dice Aguimar? Bueno, lo dice en el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Ageo 2:8 nos dice, Dios, mía es la plata y mío es el oro. Así dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si tú y yo no somos dueños de nada, ¿qué somos? Somos mayordomos, somos administradores. ¿Sabes qué hace Dios con nosotros? Así como hizo con Adán y Eva. Dios le preparó todo, puso a Adán y Eva en el huerto y les dijo, disfruten, trabajen, fructifiquen, señoreen, reproduzcan las cosas. En pocas palabras, administrenlo y me rinden cuentas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando tú y yo no sabemos esto, no podemos entender nada de las finanzas. Y bueno, ¿por qué estamos viendo un panorama, sí, a nivel, se puede decir, mundial, de crisis económica? La semana pasada hablábamos del orden en la casa y Charito decía algo muy importante. No es necesario entrar a una casa para que veas que se vive en desorden. Con que mires a tu alrededor te podrás dar cuenta que vives en desorden. Creo que lo mismo sucede con la cuestión financiera. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que lo que estamos viviendo, ¿verdad?, es producto del mismo desorden mundial en que vive el individuo. El hecho de que una persona no lleve una vida en orden, porque el orden incluye todas las áreas de la vida, ¿verdad? Su vida social, su vida financiera. Hablábamos de una mayordomía, que somos administradores, ¿verdad? Y ser un mayordomo es ser un buen administrador. Ahora, ¿por qué hablamos a nivel mundial? Creo que todos los países tienen problemas económicos. Si hablamos a nivel nacional, nuestro país, México,
también tiene problemas muy graves. Pero vamos a irnos al núcleo familiar y vamos a trabajar, ¿verdad?, en esa célula, en esa pequeña célula que es la familia. Quizá, ¿verdad?, que el propósito de nosotras, ¿verdad?, tenemos esa inquietud de querer aportar algo que pueda beneficiar, alguna orientación para conocer un poquito más acerca de la administración. No se necesita ser un contador, no se necesita tener grandes estudios, solamente se necesita ser inteligente y pedir la sabiduría divina para que puedas organizar tu situación económica. Si en el núcleo familiar solamente trabaja papá, ¿qué tan importante es, verdad, cuidar ese dinero? ¿Cuánto recibe papá? El día que reciba su dinero, ¿verdad?, se sientan papá y mamá para organizar ese dinero. Si cobra cada quincena, si cobra cada mes. Y es tan importante que pueda salir de ahí una parte para ahorrar, sea el 10% mínimo, ¿verdad? Pero que se tomen en cuenta todas las necesidades, las prioridades. Pero ¿qué sucede en la familia? Como eso que estamos diciendo, que se sienten a organizar, no lo hacen, por lo tanto no puede haber un orden, ¿verdad? Y qué tristeza me da pena de verdad, porque todas las familias, podemos decir, están adeudadas, pero irresponsablemente, porque manejan sus deudas de una manera irresponsable. Yo digo, hay gente que se sienta a ver desfilar, que todo lo que metió a su casa, refrigerador, estufa, televisor, se sienta a ver cómo sale todo porque no lo puede pagar, ¿verdad? Hubo un comentario, ¿verdad? Tengo una casita y el vecino, esa casita ahorita está deshabitada, me llega recibo de luz de 45 el mínimo y de repente me llegó 300 pesos, ¿y de dónde? Y alguien me dijo que el vecino está utilizando mi luz. Y así fue, efectivamente. Fui, pagué, ¿y qué se puede hacer? La verdad, me da tristeza, ¿verdad? Pero pues le doy tantas gracias a Dios porque Él nos mueve a misericordia. Y voy a checar su estado de cuenta del vecino en la comisión. El vecino tiene cortada su luz y debe como 5 o 6 meses. Por lo tanto, no tiene ni manera de cómo pagar, no tiene hijos estudiando, él trabaja como un administrador en una empresa. Entonces, pues yo fui a decirles, a comentarles que llegó mi recibo muy alto y que yo vi a su niñito, pues sí vi que el cable nada más desapareció, salió de mi ventana y desapareció de su casa, pero no entendía cómo pueden robar la luz. Y alguien me dijo que sí, le ponen un fierrito, no sé cómo le hacen. Bueno, el detalle es este, ¿no? De que fui a la comisión y me dijeron, no, pues tiene que poner su demanda en la judicial y aquí y aquí. Pero yo dije, ay, Dios mío, no. Ese es problemático, crearse problemas. Nosotros somos pacificadores, no puede ser que yo haga esto. Pero antes oré muchísimo, y Dios trajo misericordia en mi corazón. El día de ayer fuimos a comer allá presente a la casita, y Vanita, mi hija, llevamos 2 raciones de comida, pero con una comimos las 2 y me quedó una ración, yo llevé una bolsa de galletas y pensé en el vecino. Y fui, vecino, me quedó esto, esta comida nos ha tocado, se los di, e hicimos el comentario de la luz. Digo, ellos como que niegan, no dije, no hay problema, ya pasó, ya está, yo quiero la paz, ahí quedó. Pero así como ese pequeño ejemplo que les pongo, la mayoría de la gente vive en esa situación. Y digo, bueno, ¿qué valores le está enseñando ese padre a su hijo? ¿Y cómo va a ser ese futuro niño, un futuro papá? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿Sí? Nosotros seguimos insistiendo en el núcleo familiar que los roles que les toque jugar tanto a papá y a mamá, que sean valores que puedan heredar a sus hijos, de lo cual no queden avergonzados. Vamos a practicar la honestidad, la integridad, la justicia, porque aunque sea un granito de arena, vamos a aportar para que vivamos en una sociedad que viva en la verdad. Yo quiero comentar sobre la pregunta que hiciste, ¿por qué el mundo está endeudado? Yo puedo entender algo
y me queda muy claro. Cuando Salomón ocupa el trono, el hijo del rey David, en la palabra de Dios habla sobre esto, y es una historia muy bella, donde él le pide a Dios, donde Dios le dice qué es lo que quiere que le regale. Y él era un rey joven que sabía que poder gobernar sobre todo el pueblo israelita, ¿verdad? No iba a ser nada fácil. Y Dios, cuando Dios le dice la petición que quería, él le dice, necesito sabiduría. Y Dios, además de la sabiduría, lo enriquece, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este hombre tiene sabiduría? Dice la palabra de Dios que gentes de otros países venían a pedirle consejo a este hombre tan sabio que llevó a este país, ¿verdad?, a ser próspero y de una manera sobrenatural. Yo puedo entender algo, dice la palabra de Dios, que en Deuteronomio habla de que Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Y cuando Dios nos habla que Él es el que nos da el poder de las riquezas, y como decías tú al principio, que Él es el dueño de todo, el mundo, la tierra, la plenitud y todo lo que existe es de Él, el oro y la plata. Entonces, el mundo, el ser humano se ha olvidado de Dios. El ser humano ha buscado su propia sabiduría por el poder y para enriquecerse de una manera deshonesta. Y cuando uno aleja sus ojos de Dios, quiero decirles que las cosas no suceden a nivel mundial, a nivel donde tú estés, y esto se aplica también personalmente. En la familia, como decía la pastora Charito, la gente se cree, sabe su propia opinión, y dice la palabra de Dios que es que el que sabe su propia opinión es un necio. Entonces nos está faltando sabiduría y nos está faltando buscar y alzar los ojos y buscar la presencia de Dios para que nos guíe. Todos los que vivimos necesitamos los recursos. Todos necesitamos para vivir las monedas, los billetes, para poder pagar, para poder comer, para poder vestir, para llevar a los niños a la escuela. Pero si no tenemos a alguien que nos guíe, a un maestro personal que va a ser el Espíritu Santo sobre tu vida, no, las cosas no te van a salir bien. Este es el principio fundamental. No podemos hablarte mucho, pero yo quiero decirte que el secreto de todo esto es que tú tengas una relación con Dios. Cuando nosotros nos salimos de ese diseño divino y empezamos a hacer las cosas, no nos van a salir bien. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar consejo. La gente de otros países dice que la reina de Saba, que era alguien espectacular, fue a buscar consejo de Salomón, de un rey joven. Entonces, quiero que observes a tu alrededor y veas quién es próspero, cómo es, si es generoso, si son las personas que siembran, si son personas que no están pidiendo. Acércate, se vale pedir consejo, pero sobre todo observa si es una persona noble, si es una persona honesta y si es una persona justa, porque estoy segurísima que esa persona te va a poder guiar a los pies de Cristo. Y sabes, en la palabra de Dios hay muchísima sabiduría. Cuando buscamos la sabiduría de parte de Dios, las cosas salen bien. Y sabes que dice la palabra de Dios, pon tus planes en las manos de Dios y tendrás éxito. Entonces, el secreto de todo eso, yo sé que vamos a hablar de muchos puntos importantes que vas a hacerlos prácticos, pero yo quiero decirte que necesitas a Dios en tu vida. Necesitas la sabiduría del reino sobre ti, mamá, hijo, esposo, seas quien seas, para que puedas administrar aún el dinero que te dan en tu gastada el domingo y te rinda para que lleves todos los días a la escuela. Dice que cuando los gastos exceden de tus ingresos es cuando terminas en la perdición. Por eso, como dice la pastora Alcita, hay muchos consejos en la Biblia. Y uno de ellos dice en Romanos 13:7, paga a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honor, honor. No debas nada a nadie. Eso es justicia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? O sea, nosotros sabemos que ganamos 1,000 pesos, ¿no? Y entonces esos 1,000 pesos tenemos que distribuirlos de tal forma de que no le debamos a nadie. Pero vas y tienes tu tarjeta de crédito
y dice que hay una oferta que a 12 meses y todo, y compras. Y de repente vas por otro lado y que aceptan tarjetas y compras. Entonces, cuando llega tu quincena, ya tienes que pagar de tu quincena un dinero que no debías de pagar. Entonces, por eso no le debas nada a nadie. ¿Y qué hacemos? Nosotros le debemos al banco, ya le debemos a Al monte de piedad. al monte de piedad. Entonces, Sí, eso roba. esos consejos que nos da Dios, que dejó escrito Dios, no lo llevamos por ningún lado, ¿no? O sea, no los tomamos en cuenta. Y entonces es lo que pasa muchas veces. Dicen que los hombres son más gastalones que las mujeres, pero yo creo que Hay de todo. hay de todo, de todo, porque las mujeres igual a veces somos compradoras compulsivas, Sí, sí. ¿no? Compramos cosas que no necesitamos, que también eso está muy mal, pero si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, podemos mejorar nuestra economía. Así es. Lo importante es que tengamos ordenadas las finanzas de nuestra casa. Tú comentas y hablabas de ingresos y de gastos. Esos son los términos que los tienes que conocer y los tienes que, te tienes que familiarizar con ellos, porque de eso se trata las finanzas, de un recurso que ingresa y de un recurso que gastas. Si tú tienes un trabajo, tú recibes un ingreso por ese trabajo, y Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, para que tú puedas percibir un ingreso, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, ¿sí? Bueno, pues si ya trabajas y tienes un ingreso, es necesario que veas ahora tus necesidades, tus gastos, y empieces a hacer esa distribución de tu recurso. Tú dices, Gloria, bueno, pero ¿qué pasa? Empiezo a emocionarme con las compras y mis gastos superan a mis ingresos. Llega el momento en que ya no tengo para los gastos básicos, porque son muchas mis deudas. Aquí entra otro concepto. Cuando tú quedas a deber algo, aún sea el de Avon, el Tupperware, Fuller, Liverpool o como se llame, ¿verdad? Tú tienes una deuda, ¿sí? Le debes a alguien. Y realmente Dios no quiere que vivamos endeudados, porque hay gente que llega al extremo de la deuda que se quita la vida. ¿Cuántas personas, verdad, oímos que se suicidaron porque después de haber estado en lo más alto de la opulencia, de pronto viene una bancarrota, un mal manejo del dinero, la quiebra empresarial, y hay muchos compromisos de por medio, o pasa lo que es yo creo que uno de los factores también determinantes, no soportan vivir en una situación que ya no está al mismo nivel al que tenían. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir de apariencias, nos gusta tener cosas que otros tienen, ¿verdad? Aunque no podamos pagarlas. Queremos la ropa de marca, el coche 0 kilómetros, la casa en la mejor colonia, ¿verdad? Irnos de viaje, irnos de paseo, ir a los mejores restaurantes, tener las prendas más bonitas, y todo esto cuesta. Pero si tú no recibes el ingreso para poder pagar todo esto, pues ¿sabes qué deberías de hacer? No comprarlo, no meterte en problemas. No. Pero como formamos parte de una sociedad y necesitamos encajar en ella y ver que estamos usando el mismo estilo de ropa, tenemos el mismo estilo de vida, porque eso es lo que nos pasa, nos acostumbramos al mundo y queremos vernos y vivir como el mundo. Y empezamos a contraer deudas que nos superan, al grado de llegar a lo que dice Charito, de robarle la luz al vecino, porque ya no puedes pagar ni siquiera la luz, que es una necesidad básica. ¿Qué pasa luego? Si tienes hijos chiquitos y los tienes en colegios privados, porque hay personas que para que se relacionen con la sociedad, sus hijos, hay que meterlos a los mejores colegios. Pero si no tienes para pagar, ¿por qué no lo llevas a una escuela pública? Ay, no, porque tienen que tener un mejor nivel de vida. Y ahí ves que los papás estiran y estiran la quincena para pagar colegiaturas muy altas que no le da, ¿verdad? Pero quieren aparentar un nivel de vida que no tienen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, después de buscar la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Es, hoy sí que aterrizar. Poner los pies sobre la tierra. Así es. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto puedo gastar y en qué lo tengo que gastar? Si no puedo, ¿verdad? Pues simplemente no lo compro. ¿Sabes por qué? El rey Ezequiel, ¿verdad? Isaías le fue a decir a Ezequiel, si no me equivoco, le dijo, ordena tu casa porque morirás. Decíamos en el programa pasado,
si tú te llegaras a morir hoy, ¿cómo le dejas la situación económica y financiera a tu familia? ¿Les vas a dejar bendiciones? ¿Les vas a dejar propiedades? ¿Le vas a dejar una cuenta en el banco? ¿O les vas a dejar todos los abonos? Y entonces, pues el papá o la mamá ya se murieron, pero los problemas los van a tener quienes se quedan. Entonces a veces la gente, la familia no tiene ni con qué enterrar al muertito, porque están tan endeudados que no pueden pagar ni siquiera un velorio. Qué triste es eso. Por eso Dios lo dijo clarito, necesito que ordenes tu casa, necesito que te pongas al día, necesito que tus cuentas estén en orden. Cuando te vayas, tu familia se quede en paz, tu familia se quede bien. Entonces es necesario que tú y yo nos pongamos en orden con las finanzas. Es necesario también que hagas esa planeación que decía Charito. Un ahorro para el futuro. Efectivamente, es necesario sentarnos a hacer esa A mí me planeación. gustaría compartir un poquito de la planeación. La planeación significa que tú organices cuánto ganas semanal o quincenal o mensualmente y sumas tus ingresos y los ingresos de tu esposa. Y los ingresos, si tus hijos están aportando o que te bendigan o algo, sabes que cuentas, por decir, con 10,000 pesos mensuales. Entonces, tú vas a sacar tus gastos semanales. ¿Qué gastos semanales haces? Vas al súper y compras comida, le echas gasolina al coche o a la moto, o separas para tus camiones, separas la gastada de los niños de la escuela, separas lo que le pagas a la muchacha que te lava o que te plancha, etc. Esos son gastos semanales. ¿Qué gastos mensuales tenemos? La colegiatura de los niños, la hipoteca, o si estás rentando, la letra del coche, el cable, el agua, el gas, etc. Esos son gastos que son primordiales. ¿Y qué gastos tenemos bimestrales? El pago de la luz. ¿Qué es lo que vas a hacer? Al mes vas a sacar un equitativo del pago de la luz. Si son 300 pesos que pagas, separa 150. Mira, yo recién casada, lo que hacía todo en sobrecitos. Separaba lo de la renta, la quincena que me da mi esposo el dinero. Yo quiero decirte que en la casa yo soy la administradora. En otros hogares es el marido. Mi esposo dice que yo soy mejor administradora. No lo sé, creo que sí. Pero la cosa es que yo soy la que manejo los ingresos de él y los míos. ¿Qué es lo que hacía? Cuando recién casados nos fuimos a vivir a otro lado y rentamos una casita. A la quincena separábamos la mitad de la renta para que cuando viniera el pago de la renta mensual yo ya tenía el complemento. Separaba el equitativo al gas, a la renta de internet, a todo lo equitativo de lo que iba a pagar mensual, y separaba también lo que me correspondía para las 2 semanas de súper. Y eran mis gastos primeros, ¿no? Y la gasolina, no tendría colegiaturas porque ya no tenía yo bebés. Pero empecé a separar todo con sobrecitos y me fui dando cuenta de que sí era ordenada y me sobraba dinero. ¿Y sabes qué hacía? Abrí una cuentita de ahorros. Y esa cuentita de ahorros no la tocaba. Y cuando había una emergencia, que se ponchó una llanta, que si algo le pasó al coche, que si el refrigerador, que si la estufa, ahí estaba ese sobrecito de emergencias. ¿Y sabes cómo nos ayudó? Muchísimo. Si tú te organizas con tus pagos y no te sales de eso, lo que te sobre vas a separar algo para darte tus gustos. Que si te gustó algún collarcito, que si hay que comprar ropa y demás, va a haber un sobrecito extra en el cual tú vas a saber cuánto puedes usar y que no te pases de eso. Comprar a veces cosas porque te vas a Coppel y demás, la gente no se da cuenta. Número 1, los intereses que pagas, hija, en las tiendas como son Sam's, Coppel, Electra, son altísimos. En una ocasión a mí se me ocurrió preguntar cuánto costaba, cuántos intereses la de Coppel. Era el 98% de interés. O sea, si yo compraba una lavadora de 3,000 pesos, iba a pagar 6,000 pesos. O sea, yo dije, eso es una locura, a menos de que yo pague mensualmente el total de lo que tenía que pagar. O sea, saber usar las tarjetas de crédito tiene su chiste, pero no todos lo entienden. Y yo ahorita no te voy a dar clases de tarjetas de crédito, porque es algo que verdaderamente la gente aprende a veces dándose de topes, ¿no? Sí. Pero lo que sí es importante es la organización y establecer prioridades. ¿Qué es la prioridad? Que tus hijos coman y que no te saquen de la casa, sácalo de la renta. La luz es importante y el agua.
Separando eso, mira mi amor, lo demás y en ganancia. Sí, Sí, porque hay que establecer prioridades, luego no tiene ni los niños ni para el pan, ni para los camiones. Hay que establecer qué es lo que necesitas y que esto de a fuerza lo voy a usar en la semana. Y esa mala organización te lleva a otra cosa, ¿verdad? Vas A pedir generando prestado. un efecto, ¿verdad? O a pedir prestado, o si ya no tienes para los camiones, a lo mejor ya no llegas al trabajo a tiempo y entonces te descuentan y ese ingreso ya no lo recibes. Exactamente. En el caso de los niños ya no van a la escuela Llegan y se tarde, pierde o llegan tarde. Consecuencias. Entonces, tiene consecuencias, Todo no tiene es consecuencias. solamente, ay, pues no tengo el dinero y ya, Claro, no, tiene un sí, impacto sí. más allá de lo que realmente creo que puedas Sí. tener conciencia. Y también una mala administración afecta al matrimonio. Estamos Sí, hablando de sí. las finanzas en el hogar. Aquí Elcita nos comparte, ¿verdad?, cómo se organiza con su esposo. Unen, porque la palabra de Dios dice que ya no somos dos cuando te casas, ahora somos uno. Por lo tanto, lo que tú ganas y lo que yo gano lo deberíamos de sumar. Pero ¿qué sucede cuando lo mío es mío? Y lo tuyo también quiero que sea mío, pero lo mío no es tuyo, ¿verdad? O sea, Eso se da en las mujeres. Sí. Y sobre todo cuando la mujer gana más, y lo hemos visto en muchos casos. Y yo conozco una pareja donde el pobre jalaba y estiraba y jalaba y estiraba. Digo, pero mi amor, si tu esposa gana re bien, no es que dice que el dinero de ella es de ella y yo tengo que pagar todos los gastos de la casa. Es que, Dios mío. Y le digo, ¿y quién le enseñó eso? Su mamá. Y digo, wow, le digo, yo dije, mejor ni me meto, ¿verdad? Porque cada casa es un mundo y yo respeto lo que, pero en el orden de Dios no es así. Dice la palabra de Dios que son mejor dos que uno. sí, entonces hay que sumar ese ingreso y realmente es necesario hacer esa planeación. Porque ¿cómo vas a saber cuánto vas a destinar para cada cosa si no sabes cuánto gastas? Y para saber cuánto gastas, tienes que ir anotando en qué gastas y con qué periodicidad lo gastas. Pero si no tenemos ese cuidado de anotar en qué gastamos, pues no vamos a saber qué vamos a pagar Y hay cada otra cuánto. cosa que para mí es importante, una mala administración. Estamos hablando, ¿verdad?, de una buena y una mala administración. ¿Cómo puedo ser una buena administradora? Incluso en la casa puede haber productos reciclables, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo como maestra podía ver con los padres de familia y decían, no me alcanza para esto, no me alcanza, tenían que dar una colaboración, tenían que hacer algo y no les alcanzaba. Pero para desayunar, primero entraba la Coca-Cola, entraban las bolsitas de otros las sabritas. productos, y eso es caro, es costoso. Fugas, ¿verdad? Las fugas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a organizar algo que sea nutritivo para tus hijos. ¿Cuánto te cuesta una Coca-Cola esa de 2 litros? Pero no estamos en contra de la coca, sí está muy rica, pero también hay que tomarla con responsabilidad. Una vez a la Sí. quincena. Pero lo veía mucho con los padres de familia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver algo nutritivo, algo que no sea costoso, Saludable. que no dañe la salud sobre todo, ¿verdad? Porque si la gente se queja, no tengo dinero, pero está mal invirtiendo su dinero. No lo están invirtiendo, lo están gastando. Queremos ¿verdad?, crear conciencia en qué inviertes tu dinero, cómo te estás alimentando, qué cosas estás comiendo, ¿verdad? Cuando vamos al súper y ves las ofertas, te dejas engañar por las ofertas. Acuérdate de la mercadotecnia, porque está económico. Los suéteres están a tanto, sí, mejor los voy a adelantar, estás en primavera, y porque te invierno todavía, pero tú vas a comprar en primavera, ¿sí? Cuando ya diciembre ya no te gusta, ya pasó de moda. Ya no te viene. Entonces, Ya no te viene. digo, a veces nos vamos a los extremos, pero vamos a quién vamos dirigiendo todo esto. Creo que todos en alguna manera y en algún momento necesitamos conocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si hablamos de mi caso personal, yo en realidad sí tengo deudas, pero el detalle es me excedo de mis ingresos. Si yo sé que con mis ingresos no voy a cubrir todas mis necesidades, pues por razones muy especiales, ¿verdad?, yo tengo que incrementar mis ingresos para poder hacerlo. Y de hecho lo estoy haciendo. No estoy, no me quejo, no me lamento, simplemente
trato de incrementar productiva. mis ingresos Productividad. para no quedarme en cero. Entonces, mamá, papá, hijos, no lo sé, todos debemos de ser productivos. Leía, perdón, pastor. Leía en una revista que decía de pago de deudas. Número uno, la esencia de Dios es la justicia. Y cuando uno paga sus deudas, está diciendo, estoy haciendo lo que Dios manda que yo haga. O sea, cubrir tus deudas habla de una persona honesta y recta dirigida por el Espíritu Santo. Que una note qué debes, o sea, qué deudas tienes que te están robando la paz y que no te dejan dormir y que te estás del chongo con el marido. Que si Coppel, que si Electra, que si las tarjetas de crédito, cosas que agarraste por abono para los niños, para ti, etcétera. Anota. Y anota desde tu deuda más pequeña hasta la más grande. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir pagando primero las más pequeñas. Y conforme vayas pagando las más pequeñas, lo vas palomeando. Y eso te va a motivar a que veas que sí puedes ir pagando tus deudas. Y no estableciendo ya un plan de una organización de pagos y de todo lo que tienes que hacer en tus prioridades, tú tienes que destinar una parte a pagar deudas. Y no vas a comprar nada extra hasta que no logres cubrir tus deudas. Porque a veces uno logra pagar ya la mitad de sus deudas y se vuelve a endeudar con la misma cantidad. Y ese cuento de nunca acaba. Ahí nos damos cuenta que no estamos siendo dirigidas por Dios. Sí. Yo No hay considero familia. que, bueno, en mi humilde opinión, yo considero que no se deben tener deudas, ¿no? Si tú eres una persona productiva, bueno, en mi caso, soy propietaria de mi propia empresa, valga la redundancia, ¿no? Yo produzco y yo invierto y yo también gasto, ¿no? Pero en este caso, que compro desodorante, jabón para bañarme, necesidades personales, todo lo tengo que cubrir yo, la ropa, las zapatillas, los collares, los accesorios que yo me quiero poner, ¿no? Todo lo tengo que comprar yo. O en este caso, si yo ayudo a mi mamá con la comida, con la alimentación diaria, también tengo que ver ese ingreso, ¿no? Y todos esos gastos pequeños, no pudiera excederme más. Y ir a una tienda, por ejemplo, a Liverpool o a otras tiendas, y yo que me lleve 3,000, 4,000 o 5,000 en ropa, no lo puedo hacer porque siento que todavía no tengo suficiente ganancia para poder gastar tanto dinero, ¿no? Y en este caso es una organización completa en tu vida, en tu mente también y en tus acciones. Lo que tengas en la mente es lo que vas a llevar a la acción. Y pues considero que como joven, primero tus gastos personales, ayuda a tu mamá. Y algo que me ha ayudado demasiado, cada vez que yo gano dinero, separo mi sobre de diezmo. Y mi sobre de diezmo es gratitud ante Dios, es el 10% que le corresponde a Él, y el 90% siempre es bendecido. Y créeme que cuando yo diezmo cada tercer día, cada cuarto día, hay una producción excelente en mi trabajo, hay más consultas y los doctores me empiezan a llamar para hacer suplencias, porque también hago suplencias. Y veo la mano poderosa de Dios. Cuando tú eres fiel ante Dios, Dios siempre va a ser fiel. Siempre, siempre te va a ayudar a seguir adelante. Ahora, pues yo aquí admiro a mi compañera Laurita, mi amiga Laurita, porque pues ella es una persona muy ahorrativa, completamente ahorrativa, más que yo. Yo siento que soy un poco más gastalona que ella, pero la verdad la admiro y la verdad, Gracias. obviamente es un ejemplo igual a seguir. Y de eso también aprendo, porque también aprendo de que no debo de gastar ni comer más de lo que debo de comer. Claro. ¿Qué beneficios tiene ahorrar, Laurita? Yo creo que es muy importante eso, adoptar una cultura del ahorro. Yo aprendí a ahorrar por mi mamá, ¿verdad? Algo que ella me enseñó y que me dejó muy, muy en claro es el ahorro y también ser generoso, ¿no? Entonces son cosas un poquito hacia lo extremo, ¿no? Entonces, todos estamos hablando de cómo administrar el dinero y todo eso, ya sabemos, o sea, lo de la casa, lo de los ingresos, lo de los egresos, y muy importante, ya sabes, del diezmo, pero aparte de, ya sabes, del diezmo y todos los gastos, el ahorro es un esfuerzo todavía extra, ¿no? Yo aprendí a ahorrar porque mi mamá me lo inculcó desde muy chiquita, ¿no? Cuando le damos a un niño un cochinito, una latita para meter sus moneditas, entonces es un hábito que se crea, ¿no? Si desde chiquitito te le enseñan,
obviamente lo vas a adquirir y lo vas a llevar a cabo y va a dar resultados, obviamente, a la larga. Y comprendí que, o sea, que eso era algo muy importante porque funcionaba. Y no solamente ahorraba, sino podía darle algo a alguien. Entonces eso es parte del ahorro, o sea, que es algo que tú tienes como un colchoncito y puedes ser generoso y puedes bendecir a alguien. Y la verdad estoy muy, muy agradecida porque gracias a la vida de mi mamá, y supongo que también hay muchas mujeres que les enseñan a sus hijos a ahorrar, a administrar su dinero, a no derrochar un dinero que a lo mejor no han ellos adquirido con el esfuerzo, sino con el esfuerzo de los padres. Y cuando ya ves el fruto de tu propio esfuerzo, ya te das cuenta, ¿verdad? Que fue muy, muy, muy útil el consejo de tus padres y sobre todo honrar a mi mamá. Aparte de mi diezmo, mis gastos y todo eso, era muy importante para mí, en gratitud a mis padres, darle un dinerito extra apenas empezar a trabajar y todo eso. Y así, hasta que el sueño de toda persona es poder adquirir tus cosas con el esfuerzo de tu trabajo, ¿no? Y pues gracias a Dios, así como dice Vania, la verdad soy muy ahorrativa y me ha bendecido mucho el Señor a causa de eso. Y la verdad me siento muy agradecida con Dios porque bendición sobreabundante, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Y yo creo que eso va a ser de generación en generación. Cuando en tu familia entra la bendición y tú la reclamas y tú haces todo lo que tienes que hacer, porque en la Biblia todo está estipulado cómo lo vas a hacer, no te va a faltar nada. Pero coméntales que gracias a ese ahorro que te dio Dios, No quería. porque está jovencita. No quería. Bueno, pues es resultado de la bendición de Dios sobre mi vida y sobre mi familia, de verdad. Estoy muy, muy agradecida. Repito, mi mamá empezó desde abajo, sí, un orgullo. Mi familia desde abajo siempre fueron de escasos de recursos y con su esfuerzo y todo eso, ahora son maestros. Gracias a Dios yo soy médico por el esfuerzo igual de mis padres y gracias a Dios igual. Y el ahorro, pues hasta que 6 meses pude adquirir un auto, ¿no? Y es muy gratificante, de verdad, muy gratificante y me siento muy, muy, muy bendecida por Dios y privilegiada por Dios. Y yo sé que todavía faltan muchas cosas porque esta edad, a los 30, ¿verdad? A los 30, y lo tengo que decir, porque yo creo que es la edad en que necesitamos ser lo más productivo posible, porque es cuando vamos a ahorrar y todo eso, porque luego viene la familia y todo, o sea, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Sí, Entonces, creo que lo más importante a esta edad creo que es la productividad, porque te toca hacer una plataforma, construir una plataforma completamente sólida para que cuando siembres lo que debes de sembrar, en este caso finanzas y dinero, recursos, buena administración, cuando ya logres alcanzar o lograr, o cuando Dios ya te traiga a la persona indicada, esa persona también tiene que ser capacitada en administración de finanzas, y para que sean un complemento, y esa solidez que hay es una plataforma para cimentar una familia, para cimentar lo que son la descendencia, la herencia de tus hijos, de mis nietos, de mis tataranietos, de mis bisnietos, y de ver mis generaciones. Pero yo, ¿qué siembro? Quiero mis generaciones productivas. Quiero mis generaciones que no sean de los que pidan prestado, que no sean de los que estén en buró de crédito, que no sean de los que deben, sino que sean personas productivas, trabajadoras, porque también igual algo que no me gusta, y esa palabra no existe en mi vocabulario, nunca la voy a mencionar ni nada más ahorita, la flojera. A mí no me gusta que haya flojera, porque Pereza, cuando hay flojera, pereza, tú no produces, Sí, y estamos en una etapa, en un momento de productividad, y yo quiero que mis hijos, que mis nietos, mis tataranietos, mis bisnietos sean productivos y que sean también generosos, como decía Laura, que sean personas prósperas y que el día de mañana ellos puedan sembrar en otras personas y puedan dar, sean cabeza y no cola. Habrá gente, ¿verdad? Habrá gente que no entiende, ¿verdad? Porque estamos hablando de sembrar y dirán, bueno, ¿y esto qué es? Diezmar, bueno, pero en la palabra de Dios encontramos de todo. Dice en 2 de Corintios 9:6, dice, pero esto te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos, bueno, ¿y yo por qué voy a dar? O sea, entonces la palabra de Dios te viene ahora sí que a enseñar, ¿no? Que cuando tú das y das de corazón, las cosas, o sea, Él te devuelve eso, Él te da hasta el doble de lo que tú Así le es. estás dando. Entonces, a veces encontramos a personas que no tienen para comer, o que no tienen, hoy no tienen para pagar su renta, como dice, y si Dios te ha dado a ti en abundancia, tú puedes ir con esa persona y decir, ¿sabes qué? Aquí te traje para que completes para tu renta, aquí te traje un bocado de comida. Entonces eso Dios te lo pone va, en tu corazón. ajá. Dios lo pone en tu corazón y Él, aparte de eso que tú ya regalaste, Él te va a dar a ti más, te va a bendecir más. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender y que la gente lo haga para que lo vea cómo es Dios realmente, Sí, sí. cómo funciona esto del sembrar, ¿no? Sí. El comentario que quería hacer es ¿no? En el mundo natural se piensa que por mucho trabajar vas a tener mucho dinero. Hay gente que trabaja los 3 turnos. Yo llegué a trabajar los 3 turnos, matutino, vespertino y hasta nocturno. Y acababa yo así muerta, tirada. Pero estoy hablando que cuando yo no conocía de ese Dios, ¿verdad? Cuando vivía según mi propia opinión, afanada. Y más bien lo hacía por dejar mi mente, voy a decir esta palabra, embrutecida para no pensar en los problemas, ¿sí? Que un tiempo que estuve pasando por situaciones muy feas. Entonces, no por mucho trabajar vas a tener mucho dinero. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos acercamos al mundo espiritual? Cuando conocemos de Dios, cuando conocemos el orden divino, cuando conocemos los principios, como dice, honra a tu padre y a tu madre y nunca te va a faltar, ¿verdad? Cuando dale a Dios lo que a Dios le pertenece, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros honramos a ese Dios sobrenatural, ¿verdad? Es cuando las cosas comienzan, ahora sí que tu fe le salen piecitos y todo empieza a agarrar otra forma, ¿sí? Que no te das cuenta cómo Dios bendice de una manera sobrenatural. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando nosotros creemos. Incluso yo quiero hacer como anécdota, comentar lo que hice con mi primer sueldo. Aquí ella habla de ahorro. Yo en realidad la cultura en la familia no se practicaba el ahorro. Mi papá sí lo hacía de una manera, pero pues nosotros qué. Resulta que mi primer sueldo, yo estuve en el estado de Saltillo, en Coahuila, y cuando recibí mi primer sueldo entré a una tienda y gasté todo mi todo el cheque sí lo gasté, y compré pura ropa. Y cuando hice así, dije, ¿y ahora qué voy a comer? Ropa. O sea, ¿qué manera? En ese tiempo pues tenía yo unos 17, 18 años, pero como no fui crecida en esa cultura, ¿verdad? Pero ahora, digo, qué hermoso que jovencitas nos estén escuchando y que aprendan que desde jóvenes pueden empezar a ahorrar, desde niños. Conozco a una ancianita de 86 años, de verdad que me dejó impresionada, tiene su cochinito y ahorra, y cada año rompe su cochinito, y me dice que alcanza hasta 10,000 pesos, pero ella tiene esa cultura del ahorro, y la verdad que nosotros romper esos paradigmas de que no se puede, sí se puede, y hablamos con aquellas personas que dicen que no se puede. Sí se puede. Hablábamos de la pereza, ¿verdad? La pereza no es una buena consejera. Tenemos que activarnos. Dios bendice, pero no, dice, hasta que Dios me bendiga, te vas a quedar acostadito y hasta esperar a que te bendiga. vayan. No, Dios me va a bendecir cuando yo disponga mi corazón, cuando yo me ponga a hacer las cosas, y te aseguro que te va a ir bien. Cuando practicamos la honestidad, la justicia, la verdad, la integridad, nunca nos va a ir más. Hay un versículo de la Biblia, quisiera convertir esto, que dice en Proverbios que la hormiguita no es perezosa, sino que trabaja, ¿no? Para que tenga en invierno todo lo que vaya a necesitar. Y considero que debemos de ser trabajadores, fomentadores del trabajo, de la acción. Hay una frase que yo pongo siempre, que la fe
con obras y con mucha paciencia puedes lograr las cosas. Si tienes mucha fe y no haces nada, pues obviamente no va a pasar nada. Pero si tienes fe y tienes obras, persistencia y estás perseverando, obviamente vas a lograr muchas cosas. Dice Dios que Él le da semilla al que siembra. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para las cosas vanas? ¿Para las cosas egoístas? ¿Para malos propósitos? Entonces Dios no te va a proveer, ¿verdad? Pero cuando tú realmente has reconocido a Dios, Él ve que eres una persona productiva y usas ese dinero para cosas de bien, de bendición y de beneficio, primeramente a tu casa, ¿verdad? Porque es el primer lugar que hay que bendecir, tu hogar, ¿sí? Entonces Él dice que Él da semilla al que siembra. Algo muy importante de todo esto es que si tu papá o mamá que nos estás escuchando no tenías esta cultura de organizar tus finanzas y lo vas a poner en práctica, es muy importante que tus hijos lo aprendan. Hemos oído el testimonio. ¿Desde dónde empezamos con nuestros hijos? Cosas tan sencillas como que si le das el dinero para ir a la tienda, ¿verdad? Que te den el vuelto. Sí. Porque empiezas, ¿verdad? Desde ahí la honestidad y la rectitud de la que estamos hablando. Uno pudiera decir, ay, no importa, es un peso de cambio, que se lo quede. No se trata de cuánto se queda o cuánto no se queda. Que él sepa que ese dinero no es de él y lo tiene que regresar. Cuando tú dejas asentada en la mesa el cambio, ¿sí? De repente lo toman y nadie pregunta de quién es, lo puedo tomar, me lo das. No, simplemente, entonces, ¿qué va pasando ahí? Vas fomentando malos hábitos que te llevan luego al robo, a tomar lo que no es tuyo. Entonces es necesario que desde pequeños nos enseñemos lo del ahorro, eso que dice Laurita del cochinito, la alcancía, el que si te dan tu gastada, que un día te inviten a ti, papá y a mamá, vamos al cine, vamos a tomar un helado, yo lo pago. Les empiezas a enseñar a ser generosos y a bendecir a papá y a mamá. Y no es que tú, porque también se da que hay muchos papás que dicen, pero yo no necesito que él me dé, que mi hijo me dé. Yo tengo, es más, le hace más falta a él que a mí. No, deja que tus hijos te bendigan, deja que te lleven la despensa, deja que te lleven a comer, que te lleven el cariñito, no lo desprecies, porque estás pateando tu bendición y les estás causando un daño. Así que deja que te bendigan y enséñalos a bendecir. Es muy importante también, y quiero recalcarlo porque hoy por hoy todos están endeudados, ¿sí? Muchas familias viven endeudadas. Nuestro país está endeudado al grado de que les comentaba antes de cámara que se aprobó el 27 de abril y el 28 entró en vigor una ley que se llama Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. ¿Qué significa esto? El gobierno, ¿verdad? Nuestro querido gobierno está necesitando de una ley que establezca una disciplina para administrar los recursos públicos. ¡Qué tremendo! Pues a ese grado estamos de necesitar una ley de disciplina. Pues también necesitamos la disciplina en nuestro hogar. Disciplina que nos permita tener orden en nuestras finanzas. Y esta situación de orden en las finanzas no es solamente aplica a los que no conocen a Dios. Yo quiero leerles, ¿sí?, una historia que está en Segunda de Reyes 4, porque a uno de los quienes conocen a Dios, que no tienen un orden en el manejo de las finanzas, tienen problemas y serios problemas, ¿sí? Quiero leerte en Segunda de Reyes 4, dice que la esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando, mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean esclavos. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer le dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestado todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío, uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa, cerró la puerta, solo ella y sus hijos adentro. Sus 2 hijos
le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, ¿no quedan más frascos? Él le dijo, no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado. Y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que quede podrán sostenerse tú y tu hijo. Aquí vemos una enseñanza de veras muy poderosa de una mujer casada con un hombre de Dios que no llevó bien sus finanzas, que se endeuda y él se muere. Por eso fue la pregunta del principio, ¿qué pasa si tú te mueres? ¿Cómo vas a dejar a tu familia? Y en esa época, ¿cómo se iban a cobrar? Con los hijos. Imagínate que se lleven a tus 3 hijas para que las vendan como esclavas o las prostituyan para cobrarte una deuda que tú contrajiste. Y no está lejos de la realidad. Hoy por hoy, en muchas localidades de nuestra república, regentean a las niñas, venden a las chiquitas, venden a los niños, al mejor postor. Sí, yo en una ocasión oí de una niña, ni siquiera muy lejos, aquí en Champotón, habían vendido a una niña, sí, con un hombre grande, para que le diera dinero a la familia y pudieran salir de pobres. Y la mujer creció, la niña creció infeliz totalmente. ¿Hasta dónde nos lleva una mala organización de nuestros ingresos? Pero aquí la enseñanza también va más allá. ¿Qué hizo esta mujer con los 2 hijos? No le dijo, ve y pídele prestado a todo el mundo para que podamos pagar. Como decía el cita, es necesario pedir consejo. Y consejo de gente sabia. Esta mujer fue con el profeta Eliseo y le dijo, estoy endeudada, se van a llevar a mis hijos, ¿qué hago? El profeta Eliseo no agarró y le dijo, bueno, te doy un billetito y resuelve tu problema, porque también generamos una mala cultura del dar, y no los enseñamos a generar, como decía Vania, es necesario ser productivos, es necesario ser trabajadores, y eso fue lo que Eliseo le enseñó a esta mujer. Le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay? ¿Tienes el refri? ¿Tienes la tele? ¿Tienes el celular de última generación? ¿Qué tienes en casa? Acabas de comprar el coche 0 kilómetros, ¿qué tienes en casa? Véndelo, ¿sí? Deshazte de ello y con lo que generes. Pero ella le dijo, pues no tengo nada, solo aceite. Ah, entonces, ¿qué hizo Eliseo? La puso a trabajar, pero no solo a ella. Le dijo, tú y tus 2 chiquitos se van a encerrar en tu casita y póngase a trabajar. Y entonces ella fue obediente, ella siguió el consejo. Porque muchas veces buscamos el consejo y no lo seguimos. Salimos del consejo y hacemos lo que se nos da la gana y terminamos peor, ¿verdad? Entonces esta mujer agarra su aceite, manda a sus hijos, pide prestado los frascos y mientras haya vasijas siempre va a fluir el aceite, porque así es Dios. Mientras haya un cuerpo, ¿verdad? La unción nunca va a dejar de fluir. Y eso fue lo que pasó en esta casa. El aceite fluía y fluía y fluía hasta que ya no hubo vasija que ocupar. Y cuando ya las llenó todas, esta mujer agarra y le dice, ¿y ahora qué hago? Sal y lo vendes. Y lo que tengas, lo que recibas, no te vayas al primer restaurante. Tú y tus hijos y se sienten a darse la gran cena. No te vayas a comprarte la mejor ropa, no te vayas a comprar el regalo del cumpleaños que no has podido darle a tu chiquito, ¿verdad? No te vayas a hacer eso no. Ve inmediatamente el dinero que recibas, ve con tu acreedor, ¿sí? Y paga tu deuda. A lo mejor tú hoy estás endeudada con una tarjeta de crédito, con un crédito bancario, ya no quieres dar la cara, has enseñado a tus hijos a mentir por ti, porque llegan a la puerta, porque suena el teléfono y tú les dices, diles que no estoy porque sabes que no tienes con qué pagar. Eso tampoco es buen ejemplo, ni te bendice ni beneficia. ¿Sabes qué puedes hacer? Es necesario ser rectos, es necesario ser justos, es necesario dar la cara. Tienes que acercarte a la institución a la que le debas y decir, reconozco que debo, no tengo para pagar, estoy trabajando en ello, vamos a reestructurar la deuda, vamos a refinanciarla, vamos a ver de qué manera tú me ayudas, ¿verdad? A que yo pueda pagarte, te quiero pagar. Hay gente que ha tenido que dejar el país, que ha tenido que salir huyendo, ¿sí? Porque no ha podido pagar sus deudas. De verdad, tener una deuda es una carga muy pesada, es una carga que maldice tu vida y la de tus generaciones. Y de eso se trata este programa, que empieces a poner un orden en todas las áreas de tu vida, por el bien tuyo y por el bien de tus hijos. Dice Dios que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua,
que damos fruto a su tiempo y que la hoja no cae y que todo lo que hagamos prosperará. Dios nos quiere prósperos en todas las áreas, en la salud, en el alma, en el dinero. La prosperidad no está peleada con Dios, al contrario. Te decíamos al principio, Él es el dueño del oro y de la plata. Y si te alimenta a las plantas y viste a los árboles y da de comer a toda la naturaleza, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo? Lo que más quiere es darte, pero Él mira tu corazón y entonces dirá, ¿para qué le voy a dar? ¿Sí? Es necesario, ¿verdad?, que tú voltees hacia arriba, que tú mires de dónde proviene tu socorro, que tú agarres tus recursos y que tú le des gracias a Dios, que tú no te quejes por tu ingreso, porque acuérdate que la boca tiene poder. Y cuando tú recibes un ingreso y dices, esto es tan poquito lo que me pagan, no sirve para nada, no me da ni siquiera para salir al cine, no puedo ni pagar las colegiaturas, empiezas a maldecir el ingreso que recibes y a tu patrón, ¿verdad? Porque también ese es otro aspecto importante, empiezas a hablar mal del que te da ese favor, ¿verdad? Ese ingreso, ese trabajo, tampoco te es bueno. Bendice al que te está dando el trabajo, bendice el fruto de tu trabajo, pon tus finanzas en manos de Dios y deja, ¿verdad?, que Él te guíe, que Él te dé la sabiduría para organizarte. Y siéntate con tu esposo, hablen de este tema, anoten sus ingresos, anoten sus gastos, enseñen a sus hijos. Es tiempo de cambiar nuestra manera de vivir, es tiempo realmente de poder vivir en esa plenitud de vida que Dios quiere, y sí es posible. Todo es posible, ¿verdad?, para el que cree. Y cuando tú has creído en ese Dios todopoderoso que lo puede hacer, lo va a hacer contigo y lo va a hacer con tus generaciones. Pues esperamos que este programa haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Si requieres mayor información, si necesitas algún consejo, cuentas con nosotros, ¿verdad? Puedes contactarnos por medio del Face, por medio del inbox, por medio del teléfono que aparece en la pantalla. No tengas miedo, no tengas pena de pedir el consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría, eso dice la palabra de Dios. Busca el consejo de gente que te sepa orientar. Pues muchas gracias por habernos sintonizado, te esperamos la próxima semana y recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.